Bueno, hola, buenos días. Eh, Mi nombre es Laura García y soy responsable del Departamento de Transición Energética de Grupo Trébol Energía. Y os doy la bienvenida a este webinar que pretende ser una actualización del Real Decreto y las novedades del Estatuto de Electrointensivos. El objetivo de la sesión de hoy es que estemos más o menos unos 40 minutos, 45 minutos revisando cuáles son las novedades y en qué consiste exactamente. Y básicamente remarcar que desde Grupo Trébol Energía hemos considerado oportuno organizar este webinar, esta actualización. Ya realizamos uno hace un par de meses, sobre todo para informar de los cambios, ¿no? Porque básicamente se han relajado muchas de las medidas que ya veníamos anunciando en sesiones anteriores y aparte, pues bueno, se han relajado determinados criterios y hay novedades importantes también en el régimen retributivo o en la subvención que se va a acabar asignando a estos consumidores electrointensivos. Por todo esto hemos considerado adecuado, pues bueno, revisar y actualizar la información que ya os facilitamos hace un par de meses. Antes de nada, quisiéramos contextualizar, ¿no?, de qué va un poco esta ayuda. Estamos en un contexto básicamente de descarbonización y en un contexto de industrialización. Es decir, cada vez más desde Europa se ha visto la necesidad, sobre todo después de la crisis, ¿no?, derivada del COVID, de intentar proteger y de alguna manera potenciar la industria europea, ¿vale? Entonces, básicamente, la industria, pues la industria obtener una industria competitiva es un aspecto clave, sobre todo para tener una economía resistente y generar empleos de calidad, ¿vale? Entonces, este es el contexto en que de alguna manera se hace un primer estatuto, que ahora veremos un poco cuál ha sido la cronología y cuáles han sido las diferentes variaciones que se han ido generando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿pero qué es y qué implica ser un consumidor electrointensivo propiamente? La industria electrointensiva es aquella para la que la electricidad es un factor de producción principal y, por tanto, es un aspecto crítico en lo que sean sus costes, sobre todo en un contexto en el que nos toca competir con mercados globales, es decir, no solo competimos a nivel europeo, sino que competimos con el mercado asiático o con el mercado americano. En ese sentido, la Comisión Europea ha reconocido la sensibilidad que tienen determinadas industrias electrointensivas a factores locales de precio. ¿En qué se caracteriza, no? Principalmente en un consumidor electrointensivo. Tiene unas determinadas características, una generación o un consumo estable y de alguna manera se puede predecir, es decir, que tienen un funcionamiento que va muy a favor del sistema y aparte tiene un impacto en su presupuesto muy importante. En ese sentido, en el 2020 se aprobó el Real Decreto 1106 de 2020, donde de alguna manera se definía un estatuto, ¿vale?, en el que de alguna manera establecía un marco jurídico para dar una cierta seguridad y certidumbre para este tipo de industrias. El Estatuto de los Consumidores Electrointensivos lo que pretende es ayudar a las empresas que tienen un consumo de electricidad elevado, que consumen de manera intensiva, con el objetivo de proteger la competitividad económica, sobre todo de cara a participar en mercados globales, ¿no? Entonces, en este estatuto lo que se hace principalmente es, por un lado, hacer una caracterización de los consumidores electrointensivos. ¿Qué características tienen que cumplir? Es decir, qué tipo de actividad tienen que realizar para poder ser considerados, qué tipo de consumo tienen que hacer, qué tipo de perfil tienen de consumo, tienen que de alguna manera caracterizarse y de alguna manera, en definitiva, cuál es el procedimiento para certificarse. También se establecen los mecanismos, es decir, da indicaciones explícitas, ¿vale?, de estrategias para mitigar los costes, es decir, para mitigar en la estrategia de contratación qué es lo que se tiene que de alguna manera indicar para realmente, pues, conseguir una estabilidad de presupuesto en lo que sería la actividad. A partir de aquí han habido una serie de modificaciones, sobre todo derivadas de lo que han sido, pues, la volatilidad de los mercados que hemos tenido en los últimos años y finalmente hoy vamos a presentar las novedades que afectan al Real Decreto 444 de 2023, que de alguna manera lo que hace es ampliar los CENAES que pueden ser beneficiarios de este tipo de características y aparte también se modifican lo que serían los requisitos y también lo que sería la retribución económica asociada. Ahora vamos a revisar
¿cómo se caracteriza un consumidor electrointensivo? Es decir, según el MITECO, ¿cuáles son las características para poder obtener la certificación para ser considerado como tal? Por un lado, tienen que tener un consumo eléctrico superior a 1 giga, es decir, durante al menos 2 de los 3 años. ¿Esto por qué se ha limitado? Es decir, no tenemos que olvidar que los electrointensivos es la evolución de los antiguos interrumpibles, que realmente pues, tenían consumos muy superiores. ¿Vale? El hecho de haber bajado tanto el consumo es para que de alguna manera, para favorecer la competencia, que no hayan diferencias entre empresas que hacen la misma actividad y tienen el mismo CNAE, pero en cambio tienen diferente tamaño y diferente consumo. Entonces, a partir de 1 giga de consumo, podemos considerar que ya podemos entrar dentro de uno de los requisitos. El otro es haber consumido en el periodo tarifario de P6 el 46% de la energía. Aquí viene el primer cambio sustancial. Hasta ahora estábamos hablando del 50%. Con la aprobación de esta actualización del Real Decreto se ha bajado del 50 al 46% del consumo en P6. Nosotros, analizando nuestra base de datos de clientes, hay muchos clientes que por este motivo quedaban un poco fuera y al haberse relajado esta condición, ahora sí que pueden poder obtener esta certificación. Y después, también tener un coeficiente es decir, cuál es el impacto que tiene el valor de la energía eléctrica en el presupuesto. Pues si se empezó como 1,5 kilovatios hora por euro, ¿vale? Pues ahora se ha ido relajando de manera sucesiva y ahora actualmente es que tengan un valor superior a 0,25 kilovatios hora por euro. Aquí también tenemos muchos clientes que al haber relajado esta condición también han podido pues, optar a esta nueva, bueno, a este tipo de certificación. Y por último, pues cumplir con los CNAEs que son susceptibles de recibir la ayuda. Aquí también en los diferentes BOEs y los diferentes reales decretos que se han ido aprobando se ha ido ampliando el número de empresas. Inicialmente se inició sobre todo en la industria manufacturera y después ahora se ha ido ampliando a lo que sería la industria extractiva propiamente. Muy bien. Una de las diferencias que establece este Real Decreto es que hace como 2 categorías, ¿no? Es decir, clasifica los CNAEs en aquellos CNAEs que tienen un riesgo significativo y, por tanto, es una industria que tiene un riesgo significativo y que está afectada y por consiguiente, habrá que proteger de manera pues, más específica, y que serían los CNAEs que vemos representados aquí en esta diapositiva, es decir, desde procesado de pescados, elaboración de preparados alimenticios, es decir, fábrica de papel y cartón, fabricación de pasta papelera. Es decir, todos estos CNAEs estarían considerados como riesgo significativo y, por consiguiente, cuando tengamos que calcular la ayuda, tendrán un porcentaje superior. Y después tenemos los de riesgo significativo, riesgo significativo, y después tenemos las que sería propiamente de riesgo, ¿vale? Es decir, que son otros CNAEs. Por tanto, es fundamental tener los CNAEs bien ordenados y bien clasificados, porque la mayoría de ayudas que estamos identificando a nivel industrial al final se van organizando y se van articulando a través de estos códigos que de alguna manera clasifican lo que sería la actividad industrial y la actividad económica, ¿vale? Bueno, pues en estos nuevos códigos CNAE también tenemos los que son de riesgo propiamente. ¿En qué consiste? ¿No? Es decir, yo obtengo esta certificación como consumidor electrointensivo, y entonces, básicamente, ¿qué es lo que, a qué me acredita? ¿No? O cuáles las ventajas que yo puedo obtener. Ay, perdón, que se me ha movido. Básicamente hay 2 mecanismos de apoyo. Uno es compensar el régimen retributivo y pagar el mecanismo de compensación, es decir, el famoso RECORE. Hay una bonificación de los costes del RECORE, que también esto ha ido modificando, que viene a ser una compensación de la factura que estamos pagando, ¿vale? Es decir, es una bonificación que de alguna manera nos vendrá compensada en forma de subvención y en forma de ayuda. Y por otro lado, lo que pretende es favorecer lo que serían los contratos a largo plazo. Es decir, como sabéis, a menudo en la contratación de PPAs pues, se requieren pues, el establecimiento de una serie de avales. Entonces, para aquellos consumidores que estén certificados, se quiere pues, ayudar o dar esta cobertura por cuenta del Estado para la realización de PPAs. Después ya lo veremos más específicamente, pero esta condición de PPA solo sería necesaria para grandes empresas. Las pymes estarían exentas. Eso después, cuando veamos las obligaciones que se tienen que cumplir, ya lo veremos de manera más explícita.
Fechas clave, ¿vale? Desde que se aprobó el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos, que fue en diciembre de 2020, han habido una serie de modificaciones. Básicamente, estas modificaciones han sido motivadas por lo que sería toda esta tensión de precios que hemos estado viviendo estos últimos años y que de alguna manera pues ha afectado y ha impactado de manera significativa a lo que sería la industria. En esta primera publicación del Estatuto se identificaron alrededor de unos 214 CIPs y 298 CUPs. Y de alguna manera esta ayuda era directamente una parte correspondiente a los cargos abonados correspondientes al RECORE, es decir, 85% del RECORE. Aquí básicamente se obtenía la condición de certificación y cuando y al final en un periodo determinado se solicitaba y se procedía a lo que sería el cobro de esta subvención. Es decir, en una vez se acababa pues, abonando lo que sería la subvención correspondiente a la ayuda electrointensiva. Después hubo una modificación importante, ¿vale? Que de alguna manera en la que se relajaron algunas de las condiciones y aquí se ampliaron de 214 a 366 CIPs, incluyendo 266 CUPs y ayudas de 70,3, ¿vale? Aquí de alguna manera estábamos hablando también la manera de proceder en estas ayudas la metodología era similar. Con toda la escalada de precios que se generó a raíz de lo que sería la guerra de Ucrania, pues se aprobó el Real Decreto Ley 6 de 2022 y aquí hubo un cambio metodológico bastante importante y en vez de pedir la solicitud y al final pues acabar obteniendo esta subvención, lo que se hacía directamente era un descuento en factura, ¿vale? Es decir, que mes a mes iba de alguna manera descontando en la factura el 80% de los peajes de acceso a redes. Entonces aquí sí que la ayuda fue muy significativa y aparte la manera de liquidarla no era una vez al año, sino que era mensualmente o en función de las lecturas que iba proporcionando la distribuidora. Aquí se realiza una modificación donde evidentemente hay que recordar que este Real Decreto Ley 6 de 2022 tiene como fecha de fin el 30 de junio de 2023. Por lo tanto, la aprobación de un nuevo Real Decreto era imperativo, ¿no? Para ver cómo se seguía procediendo para esta nueva etapa. Ahora, en junio de 2023, se ha aprobado la modificación del Real Decreto del Estatuto de Electrointensivos mediante el Real Decreto que estamos presentando hoy. Y, bueno, básicamente las fechas que tenemos que tener en mente es, por un lado, la apertura de la solicitud para los consumidores, que va a ser en julio, y la ayuda correspondiente, aparte de los cargos abonados en 2022, que en principio está pendiente de aprobar, ¿vale? Es decir, que en breve pues ya tendremos las fechas de manera más específicas. Es decir, esperamos un julio intenso, ¿vale? Para poder tramitar pues todos estos nuevos expedientes. ¿Cuál es el procedimiento, ¿no? para obtener la certificación de consumidor? Por un lado, el primer paso es certificarnos, es decir, que realmente se nos reconozca esta condición. ¿Cómo se hace? Pues mediante un modelo cuestionario donde están los datos del solicitante, los datos a efectos de aviso, el código CENAE fundamental y más en esta nueva convocatoria en la que de alguna manera se va a clasificar la empresa en función de su riesgo, ¿vale? La CUPS del punto de suministro, porque hay que recordar que en este caso se evalúa CUPS a CUPS, y el valor añadido bruto de la instalación de los últimos 3 años. ¿Por qué? Porque al final tendremos que comprobar que realmente el impacto que tiene el tema económico en nuestro presupuesto pues está por encima de un valor determinado. Los poderes de representación de la persona firmante de la solicitud y el informe verificado por un auditor de cuentas inscrito en el registro oficial de los auditores de cuentas, el ROAC, ¿vale? Es decir, aquí básicamente este auditor lo que nos verifica es: señores, este cálculo es correcto y realmente revisando las cuentas, la afectación del impacto de la factura energética es el que de alguna manera sale en el informe. En principio, una vez hemos presentado toda esta documentación, habrá un plazo máximo para resolver la resolución de unos 6 meses aproximadamente. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los consumidores electrointensivos? Básicamente las podemos organizar en 4 puntos, ¿vale? Una es reporting, es decir, tendremos que comunicar a lo que sería el operador del sistema
nuestras previsiones mensuales de cómo estamos consumiendo, es decir, con una precisión por encima del 75%, es decir, vamos a decir cuál es nuestro consumo y lo vamos a comunicar de manera puntual al operador del sistema. Y después de emitir informes energéticos anuales al Ministerio, al MITECO, ¿vale? Para de alguna manera informar sobre cómo está evolucionando. Esta sería la primera obligación por parte del reporting. Por otro lado, tengo la contratación. Esto es únicamente, como decíamos antes, para grandes empresas, no afecta para pymes. Es una contratación de un 10% del consumo eléctrico mediante un PPA con una duración mínima de 5 años. ¿Quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo un PPA que tengo un 50%, todo tiene que ser de energías renovables? No, yo puedo tener un PPA del 50% de mi consumo eléctrico, pero únicamente tener las garantías de origen del 10%, ¿vale? Para acreditar esta condición, ¿vale? Es decir, aquí hay que discriminar entre el producto financiero y lo que serían las garantías de origen renovable, ¿vale? Que son necesarias para la obtención de esta característica, ¿no? Para el cumplimiento de esta característica. ¿Qué más obligaciones tenemos de empleo? Es decir, por la empresa beneficiaria tiene que tener el compromiso de no reducir la actividad y el empleo en más de un 85% de los 3 años, ¿vale? Recordemos que una de las motivaciones de la Unión Europea para fomentar este estatuto es la creación de empleo de calidad, proteger la industria para poder generar riqueza y para generar pues, estas condiciones socialmente necesarias, ¿no? para dar esta estabilidad. Y por último tenemos a nivel de gestión energética. Al final, el compromiso de gestión energética o de desempeño energético se acaba concretando en tener implantado un sistema de gestión energética tipo ISO 50001 que habrá que acreditar en un plazo de 2 años. Como sabéis, los sistemas ISO lo que al final permiten es identificar, ¿no? Una determinada característica. En el caso de calidad estamos hablando de la 9000, en el caso de medio ambiente de la 14001 o seguridad y salud la 45000, pues en el caso de la eficiencia energética es la manera que tengo de demostrar de que realmente estoy mirando y que cada vez estoy siendo más eficiente a nivel energético. Esto por un lado, y otra de las novedades que incorpora este nuevo Real Decreto es que tendré que implantar las más rentables, es decir, las medidas de acción energética que se hayan identificado en este sistema de gestión energética o en auditoría, o bien empezar el proceso de descarbonización. Este aspecto es fundamental. Es decir, aquí, como todos sabéis, estamos en un contexto de descarbonización, es decir, se pretende que toda la industria y, de hecho, toda la actividad económica en un horizonte 2050 prácticamente pues, esté descarbonizado y, como sabemos, en 2 años empezaremos a tener requisitos en relación al compromiso de descarbonización. Pues aquí ya, en este Real Decreto, ya nos va apuntando, ¿no? Esta línea para que de alguna manera es uno de los requisitos que va a tener que satisfacer la empresa beneficiaria. Por tanto, implantación de medidas de ahorro energético o bien invertir en proyectos de descarbonización o consumir el 30% de energía renovable mediante la comprobación de la huella de carbono. Vale, y aquí la pregunta del millón, ¿no? Es decir, ¿y esto qué supone? Como sabéis, hemos hablado de que al final es una bonificación en los cargos que tenemos, es decir, en los costes del RECORE, de renovación, cogeneración y residuos que están en nuestra factura. Es decir, lo que hacemos es compensar el 85% de los cargos abonados, ¿vale? Actualmente estamos en una situación en donde los cargos se han ido reduciendo de manera progresiva, es decir, los peajes y cargos cada vez se han ido reduciendo más, ¿vale? Por un tema de también pues, ayudar toda la situación, ¿no? Toda la tensión que se ha generado en el mercado y el incremento de los precios y por tanto están muy bonificados. Por tanto, la ayuda a aplicar que va en función de la tarifa, porque como sabéis las tarifas también no se paga lo mismo en función del nivel de tensión, pues también se ha ido reduciendo. Estos costes lo hemos estimado y creemos que estarán en este orden de magnitud, ¿vale? Ahora bien, hay que ver que se acaba aprobando, ¿vale? Cuando se apruebe directamente la orden de subvención y también pensemos que es hasta final de año que hay esta bonificación de peajes y cargos. A partir de diciembre tendremos que ver cómo queda este tema, ¿vale? Estos son la subvención mínima sin tener en cuenta el posible incremento que puede haber por el tema de ser CNAEs especialmente protegidos, ¿vale? O especialmente vulnerables.
Vale, la condición de consumidor electrointensivo. Básicamente es válido para el año en el que se solicitó y hasta el 30 de abril del año siguiente. Es decir, yo tengo la certificación y tiene una duración de un año y lo tengo que ir renovando año tras año. Recordar también las condiciones que hemos dicho que tenemos que cumplir, es decir, cada año tendremos que justificar que realmente seguimos teniendo estas condiciones y que estamos cumpliendo con todos los requisitos que nos están solicitando. ¿Vale? ¿En qué supósitos, ¿no? Yo tendré una pérdida de la certificación? Pues bueno, serán motivos de la pérdida de la certificación, pues de alguna manera que yo reduzca mi actividad productiva, ¿no? Es decir, que de alguna manera yo esté reduciendo más del 85% de capacidad o que esté despidiendo a personal y realmente no esté de alguna manera garantizando en lo que sería el mantener empleo de calidad en lo que sería la industria propiamente. Que yo decida renunciar, que se incumpla alguno de los requisitos que están establecidos en la convocatoria, es decir, el tema del VAP, el tema de la ISO 50001 o bien el tema del PPA, ¿vale? En el caso de grandes empresas. Incumplimiento de la obligación de comunicación, es decir, estos informes los tengo que hacer el informe anual o bien la comunicación con red eléctrica, es decir, recordemos los 4 requisitos que se tienen que cumplir. Falsedad de las declaraciones responsables, incumplimiento de más de 2 meses en la obligación de las previsiones. Bueno, en definitiva, pues aquí tenéis identificadas las diferentes situaciones en las que se procedería a una pérdida de la certificación. Bueno, como sabéis, la mayoría de vosotros ya nos conocéis, ¿no? De que nuestro core es todo el tema de mercados energéticos, pero desde hace 5 años pues hemos implantado toda el área de transición energética y bueno, de alguna manera en esta área, ¿no? Es decir, queremos dar un servicio 360 grados a lo que serían nuestros clientes industriales y básicamente para dar cobertura a todo lo que sería el vector energético. ¿Cómo se traslada este aspecto? ¿No? Pues aparte del servicio que ya conocéis de tema de mercados, sería mediante la realización de proyectos industriales y de instalaciones, siempre desde el punto de vista de cliente. Es decir, nos ponemos en el sombrero, ¿no? de nuestro cliente para intentar encontrar las mejores soluciones bajo el mejor modelo de negocio y siempre haciendo este acompañamiento basado en todo un estándar de calidad. Consultoría estratégica de transición energética. Aquí lo que intentamos es capitalizar todas las ayudas que hay en este contexto de transición energética. Toda la ayuda y la gestión de electrointensivos, gasintensivos, emisiones, todo se concentra dentro de esta área. Y por tanto, aquí lo que intentamos es pues, conocer con este servicio, ¿no? personalizado cuáles son los proyectos para intentar aprovechar al máximo. En paralelo también estamos trabajando con temas de flexibilidad y bueno, que esperamos que en breve pues, podamos presentároslo. Después tenemos temas de eficiencia energética en la empresa, es decir, somos especialistas en auditorías energéticas y la implantación de la ISO 50001. Hacemos certificaciones energéticas y sistemas de monitorización y como ya presentamos en webinarios anteriores, también estamos alineados con todo el nuevo mercado de CAES, de certificados de ahorro energético, que se implantará en breve. Y por último tenemos el área de descarbonización, ¿vale? Un área nueva en la que intentamos pues, hacer el cálculo de la huella de carbono, planes de reducción de gases de efecto invernadero y estudios de taxonomía que de alguna manera nos ayuden a mejorar nuestras condiciones de financiación para nuestros proyectos. Y llegado a este punto, ¿no? Es decir, ¿en qué te podemos ayudar? ¿No? Es decir, desde Trébol Energía, ¿qué podemos hacer a nivel de clientes electrointensivos? Básicamente nos encargamos de todo el proceso, ¿no? Es decir, del cumplimiento de estas obligaciones, de hacer esta realización y previsiones de estos consumos en red eléctrica, de la obtención y renovación del certificado de consumidor electrointensivo, de realizar los informes energéticos anuales a reportar al Ministerio, de calcular estos ahorros y de alguna manera irlos ajustando a las nuevas condiciones e ir informando puntualmente de los cambios que se vayan realizando. Y también te podemos ayudar en la obtención de PPAs para cumplir la normativa y no solo para eso, sino también para dar estabilidad a vuestro presupuesto energético, en la implantación de la norma ISO 50001, en planes de descarbonización y cálculo y registro de la huella de carbono. Desde que se aprobó el Estatuto de Electrointensivos, básicamente hemos estado desde el principio con nuestros clientes. En la primera convocatoria
pues bueno, pudimos gestionar 14 expedientes con un importe total otorgado de 1,7 millones de euros. En la segunda convocatoria estuvimos con 17 CUPs con 1,2 millones de euros. En el año 2022, 19 con 1,3 millones de euros de importe otorgado. ¿Vale? Y bueno, y ahora esperamos que durante esta convocatoria muchos clientes que antes no eran electrointensivos porque su CNAE no estaba incluido o bien porque el porcentaje de P6 eran los principales criterios de exclusión, pues no daba con el mínimo. Ahora con esta relajación de estas medidas, pues sí que de alguna manera están dentro. ¿Vale? Entonces, bueno, en las próximas semanas yo creo que se acabará de publicar lo que sería el tema de la convocatoria, pero conviene estar preparado porque durante este julio vamos a tener que activar pues todos estos nuevos expedientes que hasta ahora pues no lo eran y ahora podrán beneficiarse. Un poco a modo de conclusión, ¿no? Es decir, al final la obtención de categoría de electrointensivo actualmente es una oportunidad, es decir, la industria es algo que antes de la época de COVID pues ya estaba bien, si había una cierta deslocalización en otros países, sobre todo lo que sería en el continente asiático, pero desde la crisis del COVID se ha visto la necesidad de recuperar la industria, impulsarla y aparte en un contexto de descarbonización ayudarla a hacer esa transición. Es una oportunidad que no se puede dejar perder, o sea, es una subvención y que aparte te está alineando con de alguna manera todos estos procesos de transición que van a ser necesarios realizar, ¿no? Tal y como establece también el PNIE, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Al final nos va a permitir que el impacto del coste de la electricidad sea menor en los procesos y que mejoremos la eficiencia energética, diversifiquemos el riesgo económico de la gestión del suministro y mantener la actividad productiva y de empleo. ¿Vale? Y de alguna manera, pues lo que comentábamos, ¿no? Es decir, que realmente estas inversiones se vayan realizando y adaptar la industria en un contexto de transición energética en el que se le va a pedir pues un cambio y un esfuerzo muy importante. Y un poco aquí, un poco para acabar, ¿no? Es decir, hay algunas preguntas, ¿no? Que hemos intentado resumir aquí porque nos las han hecho llegar clientes y bueno, y al final hemos visto que, bueno, como a veces en los webinars los asistentes nos acaban de animar, pues bueno, nos hacemos las preguntas y nos las vamos contestando. Primera pregunta, ¿no? Es decir, la empresa aún no tiene sus cuentas del año anterior auditadas y aprobadas. ¿Puedo solicitar el certificado CEI aunque no conozca el VAP del último año? Bueno, básicamente esta es una de las preguntas más recurrentes que nos están llegando, ¿vale? Y básicamente a la hora de hacer la solicitud se debe introducir el valor del VAP resultante de las cuentas propuestas y auditadas. Si como consecuencia del proceso de aprobación de las cuentas en Junta General se hubiera producido algún cambio en el cálculo del valor del VAP introducido en la solicitud, la empresa podrá solicitar al Ministerio la modificación de este valor, ¿vale? Hay que recordar que en el procedimiento de solicitud no hay que adjuntar las cuentas anuales aprobadas por la empresa, sino simplemente el informe verificado por el auditor de cuentas inscrito en el ROAC, ¿vale? Que certifique el cálculo del VAP. Bueno, ya os comento que hay más teniendo en cuenta que las cuentas se depositan ahora en julio, ¿no? Pues bueno, es una de las preguntas más frecuentes con las que nos hemos encontrado. Una segunda, ¿cómo se puede articular la obligación de contratación de al menos un 10% de su consumo anual mediante un instrumento a plazo directa e indirectamente de electricidad renovable con una duración mínima de 5 años? ¿Se puede hacer a través de un contrato de una comercializadora o es necesario un PPA? Ver, esta obligación, ¿vale? Que está impuesta en el artículo 12.1 para poder acreditar la condición de electrointensivo del al menos el 10% del consumo anual, hay que recordar que solo afecta a las grandes empresas, es decir, las pymes quedarían exentas. Entonces, esto se puede hacer de manera directa, ¿vale? Con un generador renovable o bien de forma indirecta a través de un comercializador. Lo que no sería posible es a nivel de autoconsumo. Es decir, si yo hago un autoconsumo y tengo el 20%, ¿cumplo con este 10%? No, porque el tema del autoconsumo no estaría dentro de las posibilidades o de los instrumentos para poder acreditar el cumplimiento de esa condición. ¿Vale?
Bueno, aquí un poco pues ya en relación a las obligaciones en el ámbito de la contratación, qué formas de contratación de energía eléctrica de origen renovable permiten cumplirlas, pues bueno, es lo que he comentado, ¿eh? Es decir, sería pues un PPA financiero o directamente con un consumidor, es decir, sería básicamente mediante un contrato a largo plazo en el cual únicamente necesitaría garantías de origen para el 10%, es decir, yo puedo tener una cobertura superior pero únicamente tener las garantías de origen correspondientes a la parte que tiene que tener garantía de energía eléctrica de origen renovable. Y después, la última pregunta que vendríamos a tener es qué plazo se va a establecer para que las empresas puedan solicitar el certificado electrointensivo. Bueno, básicamente, bueno, se va a publicar lo que sería el plazo establecido, ¿vale? Y una vez se solicite, habrá que habrá un plazo de 6 meses más o menos para poder contestar. Pero digamos que en cualquier momento yo puedo solicitar, ¿vale? Lo que sería sacarme el certificado. En cualquier momento yo podría emitir o solicitar que me consideraran el certificado electrointensivo. Entonces, un poco a título de resumen o a título de conclusión, es que cada vez más yo creo que la industria, es decir, el foco de las políticas a nivel económico están centradas en la industria, cada vez se está protegiendo y se están dando como muchas más oportunidades y creo que bueno, es una oportunidad para poderlas aprovechar, ¿no? Y de hecho todos estos requerimientos, estas obligaciones que nos están solicitando para cumplir con estos requisitos, al final son estrategias que nos van a ayudar o para reducir reducir nuestro consumo energético y mejorar el desempeño, o bien para tener una estrategia de diversificación del riesgo que nos ayude a ser más competitivos. Y bueno, hasta aquí un poco la presentación. No sé si hay alguna pregunta a nivel de chat, ¿vale? Que queramos poner en común. Bueno, veo que se ha entendido. Os quiero agradecer en nombre del Grupo Trébol vuestra participación o vuestra asistencia aquí en este webinar. Y bueno, mira, aquí creo que ahora entra una pregunta. Pero bueno, os enviaremos esta presentación para vuestra información, para si queréis consultar. Y evidentemente aquí tenéis nuestros datos de contacto, o sea que sí, os pasaremos la presentación, ¿vale? Y cualquier duda que tengáis, pues si creéis que os podemos ayudar, pues estaremos encantados de ir avanzando en esta línea. Un placer y hasta la próxima. Aún espero, creo que hay alguna duda. A ver. Vale, César está preguntando, ahora veo que hay algunas dudas, voy a intentar contestarlas. Los CNAE son excluyentes, no sé qué quiere decir exactamente. Sí, de un cliente que no tenga este CNAE no puede ser intensivo. No. Los CNAEs son excluyentes, efectivamente. De hecho, cada vez se han ido ampliando más los CNAEs. Inicialmente solo eran CNAEs manufactureros y ahora también son extractivos. O sea, cada vez se han ido empleando más, pero sí que es excluyente. Se tiene que cumplir esta condición, ¿vale? Y o sea que no hay más opción. O sea que sí. No sé si hay alguna duda más. Por tanto, también contesto a César que si no tenemos este CNAE no podemos ser electrointensivos. Correcto. Una pena porque todo el terciario queda fuera. O las de frío normalmente también quedan fuera de esta subvención. Pero bueno, habrá otras. Bueno, como no hay más preguntas, lo dejamos aquí y os agradezco vuestra asistencia, vuestra paciencia y espero que haya sido de utilidad. Gracias.